Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. En el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un servidor, hermano Óscar Moreno y Walter Ahumada, estamos dispuestos en esta próxima hora para seguir compartiendo acerca de la palabra de Dios. Estamos tratando el tema de la santificación y quiero invitar a la audiencia que se anime y en esta próxima hora pues podamos estar compartiendo de este tema tan importante y que lo hemos considerado de especial relevancia, el de la santificación. Hoy estaremos hablando específicamente de métodos errados acerca de lo que es la santificación del creyente. Así que sin más le quiero dar parte a mi hermano Walter para que se presente en esta hora. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Para mí nuevamente es un gusto estar acá, poder compartir de la palabra del Señor y que juntos seamos edificados y juntos seamos confortados por su palabra y podamos entender cada vez más a través de ella el sacrificio que Él hizo y sus verdades que dejó implantada en ella. Amén. Yo quisiera invitar a los hermanos, a los amigos que van a estar compartiendo con nosotros, que si pueden abrir la Biblia con nosotros en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 20, vamos a estar dando comienzo en este día allí porque, vamos a enfatizar acerca de los métodos errados que la teología ha detectado a través de los años y donde incluso en la iglesia primitiva ya esto se estaba pretendiendo. Estaremos hablando acerca de la erradicación, un método que entendemos que es errado. Estaremos hablando también acerca del legalismo, otro método que es errado a la hora de santificar. Y estaremos hablando también del ascetismo, también un método errado. Después estaremos ya culminando, dando el verdadero método en el cual hemos estado hablando estos otros 3 programas, pero estaremos culminando con eso. Colosenses 2:20 dice así la palabra de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes y ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas ellas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano Walter, ¿puede usted hacer una oración para presentar este tiempo delante de Dios? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia, presentamos tu palabra primeramente, Señor, y para que tú bendigas a los oyentes, Señor, y nuestra vida acá. Queremos, Señor, que tú nos sigas revelando de tu verdad preciosa, Señor, de tu verdad que es tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que tú, en el nombre de Jesús, puedas, Señor, implantar, Señor, en el corazón de nuestros oyentes esta verdad. No porque nosotros podamos compartir o decir, sino que sea por lo que tu Santo Espíritu le esté compartiendo y que lo anime en sus casas a poder tomar la Escritura y leerla, Señor, y apropiarse de esas verdades que están implantadas en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano Walter, ¿qué es la erradicación? Erradicar es sacar algo por completo. De raíz. Desde raíz, sacarlo por completo, que no quede absolutamente nada. Que no quede ni raíz ni rama, dicen por ahí. Absolutamente nada. Ni un trocito de tierra, nada. Que todo. Y entonces, ¿qué podemos entender como la erradicación como un método para ser santificado? ¿Qué entendemos por eso? Eso es como el esfuerzo humano de lograr, de querer lograr por su propia fuerza o métodos erradicar el pecado de sí mismos. Esa es la idea.
O sea, arrancar el pecado de raíz de nosotros. Claro, es aparentemente una buena idea porque estos hombres son santificados, miren cómo se apartan, miren cómo hacen esto, cómo hacen esto, otra cosa. Pero en verdad, si leemos atentamente con lupa, este método es más anti-Dios, Amén. más que una buena obra humana. ¿Por qué anti-Dios? Porque Dios ya dejó estipulado cuál era el método para santificarse, que ya le hemos estado compartiendo en un programa anterior, que es por la sangre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Amén. Entonces, quiero leer un versículo, dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué quise leer este versículo? Porque son enseñanzas que vienen, son muy antiguas, no es algo nuevo, nosotros estamos descubriendo ahora, sino esto es algo que viene desde antes. Cuando la serpiente le dijo a Eva, no pasa nada, come nomás, coge la manzana y serás como Dios, no vas a morir. ¿Cierto? Le dijo, tú serás como Dios. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 6:23? Que la paga desde el pecado es muerte, ¿cierto? Vemos en Santiago 1:15 que Santiago empieza a explicar un poco ahí que la concupiscencia, ¿cierto? Nuestra mente, empezamos a imaginar, empezamos a crear. Es como que cuando el pecado está en nosotros, está preñando o concibiendo a la muerte, ¿me entiendes? Amén. ¿Qué puede hacer el pecado con la muerte juntos? ¿Muerte? El pecado da luz, muerte. La muerte, ¿no? Pero da luz juntamente con la muerte y hace más muerte. Entonces, y quiero seguir leyendo también porque en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Amén. En Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. O sea, ¿qué quiere decir Jeremías ahí? O sea, ¿ustedes creen que van a poder quitarse el pecado ustedes solos? ¿Ustedes creen que van a poder cambiar esa convicción que tienen desde Adán hasta... ¿Ustedes creen que van a poder hacerlo por su propio esfuerzo? Es increíble cómo pone esa imagen del cambio de piel. Bueno, conocemos un artista por ahí que quiso cambiar su piel y conocemos sus consecuencias. Pero, y dice, ¿y usted y el animal podrá cambiar sus manchas? No pueden hacerlo. Es lo mismo para nosotros no podemos erradicar el pecado por nuestro propio esfuerzo. Amén. Es imposible. No se puede hacer, absolutamente no se puede. Lo que ocurre es que en nuestro deseo de ser santos, ahí el enemigo, como tú has dicho, como dice, pero temo que como la astucia de la serpiente no engañó a Eva, vuestros sinceros deseos, bueno, porque hay una sinceridad en nosotros de querer ser fieles a Cristo y en esta obra, ¿no? Sean también extraviados, y es que el enemigo usa nuestros sentimientos, nuestros deseos, pero se aprovecha de la parte humana y nos mete como una fábula, como tú dices, nos llega a hacer creer que podemos ser santos por nuestra propia fuerza. O sea, y escúchame, te ponen la capa de Superman y ahí vas tú con tu no de Superman, de santo, super santo. Y llega un momento que te das cuenta de que no puede. Yo tuve un tiempo así, por eso es que lo digo. Yo practicaba el legalismo, el ascetismo, yo lo practicaba todo, pero me fui frustrando cada vez más. Es más, llegó un momento que ya no me sentía ni justificado el monahuerte. Usaba todo, la oración, el ayuno, y entonces entré en un formato donde si no llega a ser el mismo Señor el que me saca a mí de aquello, pues no sé, todavía estaría peleando. Ahora mira lo que dice, por ejemplo, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ahí está hablando
de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Me entiendes, no? Ha sido destruida. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo es donde nuestra naturaleza caída o nuestro hombre pecaminoso carnal, como dice ahí, puede ser puesto en la cruz. ¿Me sigue o no? Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros? ¿Qué es lo que nos... a ver cómo lo explico. ¿Qué bendición recibimos en ese momento? El cuerpo en el que habitamos ahora mismo, ¿vale? Que es de carne, ¿no? Queda neutro. Queda neutro. Antes no. Antes era esclavo del pecado. ¿Me entienden? ¿No? Y el pecado se enseñoreaba de nosotros. Y el que tiene un señor y un esclavo, pues ahí manda al señor y el esclavo obedece sin voluntad ninguna. Pero cuando nuestro cuerpo ha sido, nuestra naturaleza carnal caída, ha sido crucificada, entonces ahora el cuerpo queda neutro. Y al quedar neutro, entonces sí que el Espíritu Santo puede obrar en eso. Ahora, si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros por los métodos legales, al final el pecado aparece de nuevo. Para que tú veas que la erradicación tiene un efecto muchas veces contrario. Es una causa-efecto, después como efecto boomerang. Es como que despierta aún más el pecado en nosotros. ¿Dónde vemos nosotros esto también? Cuando Pablo, en el capítulo 7 a los romanos, él dice, bueno, pero lo que era bueno para mí al final va a venir a ser un problema. Dice, porque al final lo que no quiero o lo que aborrezco, esto es lo que hago. Por lo tanto, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. El agarrarte a leyes, el agarrarte con esa énfasis a querer erradicar pecado por ti mismo, al final es como un efecto boomerang. Te sientes todavía, el sentimiento de derrota aún es mayor. Por eso que nosotros queremos compartir en esta hora los métodos errados que hemos aprendido, a lo mejor porque otros no lo han enseñado, y ha traído frustración a nuestra vida. Y uno de ellos es la erradicación. Amén. Bueno, como decía Oscar, para nosotros es imposible hacerlo, si no es por los méritos de Cristo y a través del Espíritu Santo. Quiero compartir unos textos en Primera de Juan 1, del 6 al 10. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Por qué fue escrita esta epístola, hermano Oscar? ¿Cuál fue el fin del apóstol Juan de escribir esta epístola? Bueno, nosotros hemos identificado que está rebatiendo en aquel tiempo a los gnósticos, ¿verdad? Que se levantaron en contra de la verdad de Dios. Y el apóstol Juan entonces los está rebatiendo con su epístola. Por eso él da testimonio desde que empieza la epístola diciendo: Jesucristo ha venido en carne. Amén. Así es. Y como los gnósticos, muchos también falsos maestros. Amén. Que se visten de cristianos, pero sabemos que su fruto a la final sale mostrando a quiénes son. Entonces, ¿y cuál es el fin de estos versículos que yo he leído? Es mostrar por qué es tan errada esta doctrina de la erradicación del pecado desde nosotros. ¿Por qué es tan errada? El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es gente que dentro de la misma iglesia de Jesucristo anda poniendo cosas, anda diciendo: sí, nosotros somos luz, tenemos que decir tales cosas, hablan mucho, pero practican poco. Que suele mucho suceder hoy en día, digo, de igual forma. Porque dicen, sí, hablan de Jesús, hablan de Dios, pero la verdad no practican, no son hacedores, como estamos compartiendo hoy en día nosotros.
Pero el versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es tremendo. Tenemos comunión unos con otros. Amén. Eso que falta tanto hoy en día en nuestra iglesia, Oscar. En nuestra iglesia, hablando genéricamente, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero esa es lo que tú estabas diciendo. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como tú has dicho antes, decir que tenemos comunión con Él, pero no estamos intimando con el Espíritu Santo, entonces estamos mintiendo. Porque cuando tú intimas con el Espíritu Santo te enseña tus errores, te enseña la suciedad que hay en ti, te lleva a la obediencia a la palabra, te muestra en la intimidad que estás haciendo incorrectamente. Entonces, si tú eres sensible y eres honesto y quieres agradar a Dios, llega un momento que el Espíritu Santo te lleva ¿a dónde? A la luz, porque cuando Él te señala las tinieblas que hay en ti. ¿Me entiendes o no? ¿Qué es lo que sucede? Hay grupos religiosos, por llamarlo de alguna forma, o iglesias, o sectores, ¿vale?, de la iglesia, donde hacen mucho énfasis en la santificación y que el pecado, y hablan mucho del pecado, y al final agrandan al pecado porque no paran de mencionarlo, ¿vale? Y la carne del pecado. ¿Qué es lo que sucede? Al final es eso lo que eso mismo se apropia de la iglesia. Ahora, si yo digo que yo tengo comunión con el Espíritu Santo, pero no tengo comunión con mis hermanos, ¿qué estoy andando en luz o estoy andando en tinieblas? En tinieblas. En tinieblas. Ahí lo dice. Mas sin embargo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Pero a qué unos y otros se refiere? A los de mi iglesia nada más, a mi congregación, no. No. Tengo que tener comunión con todo el cuerpo de Jesucristo. Así y ahí viene el problema. Por eso no es una santificación legal. ¿Me entiende? Entonces llega un momento que se mete el pensamiento sectarista, donde somos únicos y exclusivos, porque somos los únicos santos. Eso no viene de parte de Dios. El Espíritu Santo es incluyente, el Espíritu Santo te incluye en el cuerpo. ¿Me entiende? Mas sin embargo, esta doctrina, ¿sabe lo que hace? Excluye a otros creyentes. Es una santidad ficticia. La santidad genuina incluye. Jesucristo es inclusivo. Y donde se hace tanto énfasis en santidad, y al final lo que hacen es que señalan para excluir del cuerpo, y te excluyen, y tú te sientes excluido o excluyen a otros. Esa gente no anda en luz, anda en tinieblas y no practica la verdad. Y no tienen comunión con el cuerpo de Jesucristo, tienen comunión consigo mismo. Acuérdate de que el fariseo que Jesús dijo que subió al templo a orar, y dice que oraba consigo mismo. La religiosidad ya ha distorsionado el proceso de santificación. Y él allí feliz: Padre, tú sabes que yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, ¿Y qué pasa? Claro, ya como tiene tanta santidad, ¿se atreve a qué? A excluir a los demás. Dice, y no soy como este publicano, ¿ves? Ese es el problema cuando la santificación es ficticia, es mentira, que estás todo el tiempo viendo la paja en el ojo de tu hermano. Alabado sea el Señor. Y no puedes ver la viga en el tuyo, porque las tinieblas te han cegado. Amén. ¿Cuál es la luz que tenemos? Es la palabra de Dios. Esa es la luz que nos ilumina. ¿Cómo nosotros podemos hacer este entendimiento? Es porque hemos intimado con Dios. En intimidad hemos buscado en su palabra. Este lo deja muy bello plasmado David en Salmo 119. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tenemos comunión unos con otros y proyectamos a Dios con el amor de Dios, porque su palabra nos va iluminando el camino. Podemos ver, como decía Oscar, aquí no excluimos a nadie, sino que incluimos. Amén. Incluimos a los hermanos en Cristo en general, por todo el mundo. Yo no soy de España, soy de Chile, pero cuando llegué a este lugar yo me sentí amado, cobijado en este lugar, y nadie me conocía desde ni nada. Pero sin embargo fui acá recibido con amor. Entonces eso es la luz y esa es la verdad, porque si no amamos, si no hay amor en nosotros, no somos nada. Amén.
quiero leer el versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como decía Oscar recién en el fariseo, ¿no? Sí. Que decía, aparte como decía, yo no tengo, mira, yo estoy bien, hago esto, no tengo nada, soy santo, soy puro, soy casi como tú, Dios. Pero tú sabes lo triste del asunto, cuando ya tenemos el conocimiento, ¿vale? Y vamos otra vez y lo miramos y dice, oraba consigo mismo. O sea, ni siquiera tenía una intimidad con Dios. El cielo estaba cerrado, pero él ni siquiera lo sabía. Eso es lo que a mí me da como miedo. O sea, son personas que caen en una ceguera, hermano Walter, en unos límites que la persona ya no percibe absolutamente luz ninguna. Y mira lo que dice aquí. Estamos estudiando Primera de Juan, ¿vale? Sí. Para recordárselo a la audiencia, y estamos hablando de la santificación errada. Los métodos errados de la santificación. Mira lo que dice aquí. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Pero él dice que está en luz, pero aborrece a su hermano. Y esa actitud se ve en las iglesias. Entonces, una persona que dice, porque si no dice nada, pues bueno, pues no dice nada. Pero el problema es que dice. Y este hombre hablaba también, el publicano, ¿no? No, yo estoy en luz. No, tú sabes, Señor. Y mira lo que hago. Y mira y tal, y toma. Dice que está en luz, dice, pero aborrece a su hermano. Dice, todavía está en tinieblas. Y dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque estas personas se convierten en tropiezo. O sea, son piedras que te hacen tropezar. Una persona que dice que está en luz y aborrece a su hermano es una persona que es de tropiezo. Ahora, mira lo que dice en el versículo 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y ahora dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo, hermano Walter? ¿Qué dijo Cristo? Es el ojo. Y si tu ojo está en luz, dice, todo tu cuerpo está en luz. Ahora dice, si tu ojo es tiniebla, ¿cómo está tu cuerpo? En oscuridad, en tinieblas, Amén. sin poder ver nada. Amén. ¿Y cómo tú detectas que una persona está en tiniebla, aunque diga que anda en santidad? Es porque tiene el ojo cegado, el ojo maligno. ¿Tú sabes cuando una persona tiene el ojo enfermo de una santificación errada? Es cuando todo el tiempo está criticando, murmurando, poniendo faltas a los demás, está mirándolos con la lupa, como le pasaba a los fariseos. Los fariseos tenían la capacidad de encontrar un mosquito, pero colaban un camello. Entonces buscan la falta en el hermano, buscan la mijita, buscan la cosita. Y Jesucristo le dijo, ustedes tenéis tanta capacidad que traéis el diezmo del comino, del eneldo y de las especias más. Dice, mas sin embargo os habéis olvidado de qué, de lo más importante de la ley, el amor, la misericordia, la justicia. Entonces, este tipo de movimiento es real, por eso lo queremos compartir. Y esto es algo que es muy, muy peligroso, porque podemos caer en jueces, podemos caer en verdugos. O sea, vamos cortando cabezas, vamos juzgando, ignorando, como dice ahí, que una vez que ya los ojos tú ya no ves nada, porque tú ya lo ves que todo el mundo está mal y tú estás bien, dice, las tinieblas le han cegado los ojos, dice, y no sabe a dónde va. Y eso es lo triste del asunto. Tú sabes que el que está en ese orden, para dónde va es para la perdición. Y dice, y no sabe dónde va. Porque va a un lugar de tinieblas. Ya está en tinieblas y no lo sabe. Y yo quiero compartir a manera de testimonio pequeñito. Yo, hermano Walter, lo digo para mi vergüenza, pero para la edificación del oyente. Hubo un tiempo que mi celo era tan grande que caí en esa locura. Si Dios, en su misericordia e infinita gracia, no me saca de eso, yo pudiera haber arruinado la salvación que Cristo me dio. Pues estaba golpeando al cuerpo, estaba mutilándolo, como dice Filipenses capítulo 2. Los malos obreros son los que mutilan el cuerpo. Y eso es muy, muy triste. Por eso queremos compartir eso hoy desde estos micrófonos, desde este programa. Hay algunos creyentes o pastores. Es triste poder compartir estas cosas, pero una vez alguien me contó y después yo no lo vi.
me enviaron un video y me mostraron un pastor en un lugar de África, creo que era, que ponía a los hermanos en el suelo, porque él ya no podía pisar tierra porque era tan santo ahora y tan puro que no podía hacerlo. Y esto es verdad, no es mentira. Y caminaba sobre los hermanos hasta llegar al altar. Entonces vemos cómo se va distorsionando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y es tan importante, uno lo ve a veces tan leve, pero esto es tan importante. Porque en verdad todos tenemos pecado. Hemos compartido el martes que la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque hay un remanente que queda. Una vez que somos apartados, hay un remanente de pecado que queda en nosotros. Y ese va a quedar hasta que nos muramos. Y va a desaparecer el día que seamos glorificados en Cristo. Entonces es importante que podamos entender esto. Que no podemos quitar el pecado de su totalidad de nosotros. Menos si es el pecado, digamos, que quitó Cristo, porque el único que quita el pecado es el Cordero de Dios, como dijo Juan, es el que quita el pecado del mundo. Y le hago una consulta a los oyentes: si la paga del pecado es muerte y nosotros erradicamos el pecado de nuestra vida, ¿no moriríamos? Y yo le pregunto a todos estos hermanos que quizás están cayendo en esto por ignorancia o porque se le ha enseñado mal, piensen, ustedes algún día van a morir, por ende el pecado está en ustedes todavía. Entonces quiero que puedan entender lo que queremos compartir de esa forma errónea de erradicar el pecado. No es bíblica, sino que es antibíblica, anti-Dios, es anticristo. Voy a leer el versículo 9 de Primera de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto sí que es verdadero. Amén. Nos está demostrando que sí hay pecado, queda ese remanente, queda esa raíz de pecado en nosotros. Nos vamos a equivocar, vamos acá, pero nos ponemos de pie y sacudimos el polvo de nuestro cuerpo y seguimos avanzando, porque queremos ir de gloria en gloria, de perfección en perfección, hasta llegar al último de nuestra vida, lo más semejante a Cristo. Amén. Otro aspecto de la santificación errada es el legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermano Walter? A manera de definición, es cumplir con reglas y mandamientos. Es un formato de cumplimiento, ¿vale? Pero a través de reglas y mandamientos, ya sea mandamientos bíblicos, pero también mandamientos de hombre y de reglas. Cuando no sabemos separarlo, lo vemos como un todo, como un completo, y entonces eso se convierte ya en el estándar, el listón. Si no estamos a la altura de ese listón, nos sentimos mal. Y empezamos ahora el esfuerzo, y empezamos. Llega un momento que la santificación se está haciendo a través de legalismo. Una cosa es la legalidad, otra cosa es el legalismo, porque el legalismo te lleva al fanatismo y al radicalismo, ¿vale? Que el radicalismo es un radicalismo que, oye, que bueno, muchas veces hay que ser radical, ¿vale? Pero otra cosa es el radicalismo enfermizo, que pare el mismo legalismo. Entonces, estableces un estándar, estableces una medida de fe, y todo aquel que no está en base a esa medida de fe, porque tú has establecido unas normas y unos reglamentos, todo aquel que no está en base a esa medida de fe, ¿qué pasa? Lo excluimos, le señalamos el lugar de excluido, y entonces establecemos divisiones en la iglesia, establecemos clases sociales espirituales de santidad, y ahí es donde viene el típico el típico comentario de este es un carnal, que creemos que carnal es lo contrario al espiritual, más sin embargo la Biblia dice que todo aquel que es nacido de nuevo es espiritual. Otra cosa es que dentro de los espirituales están los maduros en Cristo y están los inmaduros o niños en Cristo, los cuales también los llama la Biblia carnales, pero los carnales son niños en Cristo. Entonces
división mal ubicada. ¿De dónde parte? Parte del legalismo. Es un formato errado para alcanzar la santidad. ¿Y dónde nosotros vemos una clara apreciación de todo esto? Lo vemos en el libro de Gálatas. Si bien es verdad que en Romanos, como compartimos antes, el apóstol Pablo habla de que él se dio cuenta de que usar la ley no era el método que Dios había dejado, la observancia de la ley, para justificarse, ni mucho menos para ser santo. Él se da cuenta de esto porque pasó en la iglesia a los Gálatas, donde la iglesia funcionaba por la obra del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo la llevaba, y cuando vinieron aquellos hombres, entre comillas, que eran también ungidos de Dios y eran gente que estaba puesta para dirigir al rebaño, empezaron a decirle a los hermanos: si ustedes no os circuncidáis, no podéis ser salvos. O sea, mira hasta donde, hermano Walter, llevaban a los hermanos. O sea, la obra de Cristo ya estaba acabada y terminada. Aceptaron la verdad de Dios por la boca del apóstol Pablo. El Espíritu Santo se metió haciendo maravillas, señales, portentos y milagros. Y la iglesia va creciendo en la gloriosa y bendita obra del Espíritu. Llegan estos señores y dicen: si no os circuncidáis, no sois salvos. Y se para la obra. Automáticamente pararon la obra del Espíritu Santo y la convirtieron en la obra del hombre. ¿Cómo lo hicieron? Pues usaron las Escrituras, porque la circuncisión era un rito que se practicaba en la antigüedad y era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos: tenemos que aprender a diferenciar la verdad bíblica de la verdad presente. Ya no tenemos que coger un cordero y sacrificarlo. Ahora tenemos a Cristo. Ya no tenemos que ser judíos. Ahora es judío y es gentile también. Ya entonces no tenemos que circuncidarnos. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la del Espíritu. Y ahora se nos da otra señal. ¿Cuál es? Se nos da el Espíritu Santo como sello del pacto. Entonces, si todas estas verdades presentes nosotros no las conocemos por la Biblia, como le pasaba a estos hermanos de Galacia, caen en un método errado. Y entonces el apóstol le tiene que escribir y le dice: vamos a ver, ¿quién os fascinó? La versión antigua del castellano, Reina Valera, la que sabe lo que dice, ¿no? Dice: ¿quién os hechizó? Hechizó, embrujó. Entonces te das cuenta de que entró una obra de la carne. Y es que esta gente quisieron introducir la santificación por medio de la obra de la carne, o sea, por medio de los esfuerzos. Vamos a regalarle un cántico a la audiencia, vamos a compartir una pausa musical y ahora vamos a seguir con el tema de la santificación errada a través del legalismo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,
lléname y con tu amor. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, lléname. Amén. Seguimos aquí debatiendo el tema de lo que es el método del legalismo como un método errado para la santificación del creyente. Y aquí en el libro que ya hace muchos años tengo, que escribió Mayal Perlman de Teología Bíblica y Sistemática, él lo ilustra muy bien cuando él dice... usa la ilustración de un termómetro. Dice: el tubo de cristal y el mercurio representan a la persona, los grados representan a la ley, como diciendo, la ley no la podemos usar, o la observancia de la ley o el cumplir normas y mandamientos no la podemos usar para santificarnos. Ahora él dice: ahora bien, imaginémonos que el termómetro comienza a hablar consigo mismo, diciendo: no he subido hoy hasta la altura que debo, procuraré subir hasta los 35 grados. ¿Puede el termómetro alcanzar la temperatura que se propone? No, puesto que debe depender de las condiciones que le rodean, de las condiciones fuera de sí mismo. De igual manera, el hombre que percibe que no ha alcanzado el nivel divino no puede elevarse por sí mismo hasta llegar a ese nivel. Debe recibir una energía que está fuera de sí mismo, y esta energía es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Como compartíamos antes, hermano Huarte, o sea, en la iglesia de Galacia entraron estos hermanos y ya pusieron el nivel de santidad, pusieron la temperatura que había que coger, había que circuncidarse, y el caso es que cogieron un rito bíblico, y la falta de conocimiento es lo que hizo que estos hermanos cayeran en la trampa. Yo una vez me acuerdo que le compartí a la iglesia cuando vino el diablo a tentar a Jesús en su ayuno personal que él tenía antes de empezar su ministerio. El diablo vino y le dijo: mira, si eres el hijo de Dios, cuántas veces dice a ti, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por necesidades? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te falta el trabajo? Tú sabes, viene a cuestionar la persona de Dios y los privilegios que supuestamente tenemos como hijos de Dios. Podí que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, le dijo. No solo de pan vivirá. O sea, el escrito está. Y cuando Jesús le citó la escritura, pues entonces el diablo astutamente vino y le citó entonces también la escritura. Dijo: pues el escrito está, mira, tírate de aquí arriba. Lo llevó a un pináculo, tírate de aquí porque el escrito está. Entonces Jesús le dijo: escrito está, también le dijo. Entonces yo me acuerdo que en aquel tiempo compartíamos en la iglesia de Huarte que tenemos que coger destreza en la escritura. ¿Me sigue? Para saber y conocer el escrito está, y el escrito está también. Porque esta gente vinieron y le dijeron a los Gálatas: oye, ¿ustedes son circuncidados? No, pues no podéis ser salvos. No, un momento, escrito está. Ahora tenemos un sello, y no es la circuncisión que Dios le ordenó a Abraham, no. Tenemos el Espíritu Santo que ha venido a corroborar lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Cuando Jesús se fue, quedaron en obediencia 120 orando y rogando. 120 durante 10 días. Cuando el Espíritu Santo desciende, era la corroboración de que Dios aceptaba el sacrificio, y ya no era como en la antigüedad un año más de contrato de perdón, no. Nos establecía perdonados para siempre por el sacrificio, nos ha hecho perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Entonces, cuando vino ese Espíritu, ese es el sello, esa es la señal. Hemos recibido la señal del Espíritu Santo porque la sangre de Cristo ha entrado allá arriba y el Padre la ha aceptado como un sacrificio eterno.
Se ha entregado por el Espíritu Eterno. El nuevo convenio, el nuevo pacto jamás será ya removido. Esta gente le faltó ese conocimiento y el enemigo lo aprovechó. Lo triste del asunto, ¿sabe qué es lo que es? Que usó a varones que dice que venían de la iglesia de Jerusalén. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz y usa ministros para confundir. Entonces, ¿qué sucede? Déjame que te lea Gálatas, ¿vale, hermano Walter? Capítulo 4, versículo 21, porque estamos aquí centrados hablando de que el legalismo es un formato errado para que la iglesia sea santificada. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo a los Gálatas. Ayer le dice en el 21, decidme los que queréis estar bajo ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mira cómo lo dice, esclava y libre. Y es verdad, tuvo 2 hijos y uno fue de la esclava y otro de la libre. Dice, pero de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Y él dice, y esto es una alegoría, porque estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que somos hijos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firme con la libertad con la que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí hay mucho que hablar. ¿Por qué? Porque está hablando de 2 pactos, está hablando de 2 mujeres, está hablando de 2 hijos que tuvieron estas 2 mujeres, y lo está simbolizando con lo que es la santificación por medio de normativas y mandamientos, y la santificación por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, lo primero que dice ahí es que uno fue que nació según la carne y otro que dice que nació según la promesa. Eso simboliza a los que están obrando por sus propias fuerzas en ser santificados, mientras que otros están confiados en la promesa esa, en el pacto de la gracia, donde eso es lo que respalda a la persona del Espíritu Santo. Y dice que es que una alegoría. ¿Por qué? Porque uno simboliza a la esclava y otro simboliza a ¿quién? A la libre. Ahora yo quisiera hablar con la audiencia un momentito aquí, hermano Huarte. ¿Cuántos hermanos se sienten libres en Cristo y cuántos hermanos se sienten esclavos? Solo Dios lo sabe, pero yo espero que esta palabra hoy traiga libertad a los que están esclavos, porque si ya estás libre, gloria a Dios por ello. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora, que el enemigo use doctrinas, mandamientos de hombres, denominaciones, apreciaciones de hombres para esclavizar a la iglesia, eso es lo triste del asunto. Y déjame que te diga, hay muchos hermanos que son esclavos entre barrotes invisibles y están esclavizados a la doctrina, están esclavizados a la denominación, están esclavizados a la interpretación de las escrituras que le han hecho, y eso los tiene esclavizados. Y ahí vemos la respuesta. Son hijos de Ismael, son hijos de según la carne, dan hijos para esclavitud, porque buscan una santificación por sí mismos y no encuentran el favor del Espíritu Santo. Amén. El problema, Oscar, es que no logran entender que es solamente por el Espíritu Santo que trae esa libertad, porque esa es la promesa. El Espíritu Santo vendría sobre nosotros y nos haría libre. Amén. Libre del pecado, libre del dominio del pecado. Es verdad que da un remanente, pero somos libres, ya no nos maneja al antojo de él. Nosotros cometemos errores, cierto, pero ya no nos guía o maneja como él quiere. Ya no es nuestro Señor. Ya perdió el control sobre nosotros. Amén. Pero cuando lo hacemos con esfuerzos humanos, como el legalismo, como la erradicación, volvemos a ponernos ese yugo sobre nuestros hombros para que nos manejen como él quiera. Y ese es el problema. Y es ahí donde
están muchos hermanos atados y no pueden soltarse con cadenas, no pueden muchas veces levantar sus manos al Señor libremente y alabarlo porque dice, soy un pecador y como no soy capaz de hacer esto, otro, y creen que son sus esfuerzos o métodos humanos. Y al final se encuentran indignos del Señor. Así es. El problema, compartí hace poco con Oscar que como que algunos hombres han comprado la franquicia del enemigo y lo hacen una doctrina. Amén. Como los hombres que llegaron, hay que circuncidarse todas esas cosas, pero eso no es la verdad. Simplemente el Espíritu Santo el que trae la libertad, amigo mío, hermano, trae la libertad en Cristo para alabarle al Señor y glorificarle. No hay otra forma, no hay otro método. Es mejor que seamos de la libre, porque estamos en libertad. Amén. Para alabarle y servirle. Amén. En esclavitud no somos capaces de hacer nada. Simplemente somos como que nos llevan para allá y para acá. Nos guían como el pecado quiere. Pero en la libertad, en Cristo es maravilloso, es tremendo. Y tenemos esa libertad que yo siento ahora, que siente Oscar, que muchos hermanos sienten, pero otros no. Esa libertad que nos trae paz, gozo, alegría. Y esa paz que nos anima y nos lleva a poder compartir con ustedes esta verdad bíblica, que no es algo que nosotros hayamos inventado. Siempre instamos a los hermanos que puedan coger su Biblia y leer, léanla, por favor, léanla en sus hogares, lean Romanos, lean Gálatas, lean todas estas maravillosas palabras que dejó Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y créanme que le va a traer libertad. Mira lo que dice en el versículo 28, hermano Walter. Gálatas 4:28, donde estamos compartiendo, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La promesa fue algo que Dios le hizo a Abraham y se cumplió por un milagro. Era imposible que ese hombre engendrara, y ella y su esposa también, porque era estéril. ¿Y qué es lo que pasó? Fue un milagro. Ya la carne no pudo... la carne ya no llegaba hasta ahí, mas sin embargo ellos habían ideado algo conforme a la carne, por eso es que nació Ismael. Ismael es producto de la obra del hombre queriendo hacer la obra de Dios. Eso es Ismael. Y dice ahí, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué es lo que sucede con este grupo de hermanos que están atrapados en la obra de la santificación según la carne? Que son como Ismael. Persiguen a los que se santifican según el Espíritu, que son los hijos de Isaac. Y dice, como en aquel entonces, ¿por qué? Porque Ismael perseguía a Isaac. Le llevaba 13 años de ventaja en conocimiento, en cómo Abraham le había enseñado todas las cosas. Se creía que era, se apropiaba de que era el mayor. ¿Me sigue o no? El que había venido primero, el que tenía conocimiento del campamento. Todo el mundo tenía a Ismael como el hijo de la promesa. O sea, todo eso es como una especie de currículum y estatus que muchas veces estos líderes le meten a la iglesia. Y ellos se creen que todo ese estatus y todo ese currículum y todo ese estándar, ¿vale? Le da caché delante de Dios. Pero ¿sabe cuál es la verdad? Por dentro se sienten esclavos. Y saben en lo profundo de su alma que están esclavos, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría, ni siquiera se sienten justificados. ¿Y tú sabes qué es lo único que le da un poco de morbo y de vida? Perseguir a los que no están como ellos. Entonces, son hijos de Ismael y están con la lanza en la mano, porque Ismael era guerrero, pero no era un guerrero en el espíritu, era un guerrero en la carne. ¿Y a qué se dedican? ¿Están atando al diablo? ¿Están haciendo la obra del...? No, están persiguiendo a los otros hermanos que sí están haciendo la obra en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo, no, hermanos, porque como en aquel entonces lo mismo Ismael perseguía a Isaac, ahora mismo, por lo tanto, el legalismo, hermano Walter, te lleva a ser un sectario, te lleva a ser un fanático, y te lleva, en vez de a perseguir al diablo, a perseguir a tus hermanos, a declarar lo que no son nulos, que no son aptos, los anulas, los avergüenzas y te burlas, porque dice que de la misma forma que el que había nacido según la carne se burlaba, dice ahí, del que había nacido en el Espíritu, pues dice, ¿qué dice la Escritura? Versículo 30, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
los que somos hijos de la libre, permanecemos en la libertad en la que Cristo nos hizo libre. Y no dejamos que un hombre, ni que una doctrina, ni que una denominación, ni que un concilio, ni que nada nos meta versículos errados, ni mal enlazados, ni mal interpretados, porque eso al final lo que nos resta es libertad en el espíritu. Y si yo he caído en ese error, ¿qué tengo que hacer? Tengo que echar fuera a la esclava y al hijo de la esclava. O sea, toda doctrina erradas. ¿Que soy un legalista? Sí, tengo que echar legalismo de mi vida. Que estoy en un lugar donde se me enseña eso aquí, una de dos, o saco eso o me tengo que ir. O sea, tengo que tomar decisiones en mi vida. ¿Por qué? Porque el pacto de la gracia no se puede mezclar con este pacto. Y el hijo de la libre no puede heredar con el hijo de la esclava. O sea, o espero completamente en la gracia de Jesucristo, o consigo la salvación por mis obras. Pero el apóstol Pablo nos dice, os lo repito, ningún ser humano podrá ser justificado por las obras de la ley. Ninguno. Y esta gente pelea y pelea y pelea por una santidad ficticia, donde al final se ve uno solo en el camino, porque al final es que es imposible ser santo a través del legalismo. Amén. Bueno, recordar al oyente que estamos compartiendo sobre los conceptos erróneos de la santificación. Uno era la erradicación completa del pecado desde nuestra vida. Vimos que era imposible en primera de Juan 1, del 5 al 9. Y el otro es el legalismo, que estamos compartiendo en Gálatas 4, 21 al Gálatas 5:1, y ver cómo el enemigo sutilmente ha metido esta enseñanza. Y algunos hermanos se han aprendido así, pero realmente están equívocos. Por eso le instamos siempre, y no lo vamos a cansar de decir, lean la Escritura. Amén. Por favor, léanla, porque apropiense de su verdad. Está ahí, está escrita. Usted tiene que leerla, sin que nadie haya puesto algo en su mente. Nosotros siempre estamos aquí para hacer una guía para ustedes. Aquí no estamos condenando a nadie, simplemente estamos explicando lo que la palabra de Dios dice. Y esta es nuestra regla de vida, nuestra conducta, como tenemos que vivir la vida. Por eso es importante que cada día podamos leerla y entenderla y hacerla nuestra, porque es algo, hermanos, tenemos algo tan bello en nuestras manos que es la palabra de Dios. No la desaprovechemos, y así vamos a tener esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad. Ve cómo viene, lo repito otra vez, está el Espíritu de Dios hablando hoy de que el síntoma de que el proceso de la santificación es por el Espíritu, es la libertad. Y entonces el apóstol dice, ahí tenéis que permanecer firme. Cuando tú te sientas libre, literalmente estás en la perfecta voluntad de Dios. Así es. Hay que comprobar, dándole a Dios nuestro cuerpo un sacrificio vivo, que es el culto verdadero, el culto racional, para que entremos en ese movimiento donde alcanzamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No la permisiva, sino la perfecta voluntad de Dios. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo hizo libre, y no volváis al yugo de esclavitud. Mira, yo un día fui esclavo del pecado, y Dios me libertó de ese yugo, y fui libre y me gozaba. Pero cuando yo caí esclavo de la religiosidad, esclavo del legalismo y esclavo de todo este formato, era peor que cuando estaba esclavo del pecado. Porque estaba la palabra de por medio, yo no sabía distinguir, pero yo me sentía esclavo. Y hasta que Cristo vino, y de la misma forma que me libertó un día del pecado, que eso fue en mi casa, en otro retiro que estaba haciendo, buscando más santidad, imagínate, ahí Él me reveló. Y me habló con mucho amor, pero me lo enseñó. Me dijo, no le hables de condenación a gente que yo la he justificado con mi sangre, me dijo. Y ahora mira lo que dice aquí. He aquí, yo Pablo os digo, Gálatas 5:2, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cuántas obras no se hacen para ser santificado? Bueno, pues si yo hago eso, al final estoy rechazando a Cristo, porque su obra está acabada y es perfecta, pero no me di cuenta. Le quiero añadir de lo mío. Ese es el problema del legalismo. Y ahora dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, al final dice, bueno, ¿vas a coger tu propio camino? Sí, pues venga, coge por ahí por abajo. Mira lo que dice en el 4, y este me golpeó, porque no, es que cuando lo vi
lo vi que parece que vi ahí la gloria de Dios. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, dice, de la gracia habéis caído. Bendito el nombre de Jesucristo. Si yo le preguntara a cualquier hermano o a ti en otro tiempo, ¿qué significa estar caído de la gracia? A todos se nos viene lo mismo, haber caído en pecado. Mas sin embargo ahí dice, de Cristo os desligasteis, o sea, como diciendo, primero me desligo de Cristo. Cuando yo estoy haciendo la obra a través del legalismo, de quien primeramente me desligo es de Cristo. O sea, pierdo de vista la cruz y al Cristo crucificado, que está acabado y está acabado. Número 1 dice, de Cristo os desligasteis. Número 2, lo que por la ley os justifica y ya te ha establecido tu propio estándar de santificación. Ayuno, oración, asistencia, sometimiento a los líderes. Esto. Y dice después, de la gracia habéis caído. Muchas veces se hace entender que una mala exposición de la gracia es una desgracia, ¿vale? Y es verdad que la mala exposición de la gracia te puede llevar al libertinaje. Y eso se le llama que es una desgracia. Pero caer de la gracia bíblicamente, ¿sabe qué es lo que es también? Irte al otro extremo y ser un legalista. Porque el que cambia y se desliga de Cristo para adquirir su propia santidad, cae de la gracia. Y estar caído de la gracia es una desgracia. Ahora, el que está caído de la gracia, que está pecando allí, está siendo un libertino, de alguna forma sabe que está pisoteando la sangre de Cristo, hermano Walter. Pero tú sabes lo que está caído de la gracia y está todo el día metido en la iglesia y está orando, y está ayunando y está haciendo 20.000 cosas y está caído de la gracia. Eso sí que es una desgracia. Amén. Estos dos conceptos muestran que totalmente dejamos de lado a Dios, tanto el legalismo, que dice que hemos dejado a Cristo para buscar nuestras propias obras, tanto la erradicación completa desde el pecado, que dice en 1 Juan 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, estamos diciendo que Dios es mentiroso por un lado al erradicar todo, y eso es blasfemia. Y por otro lado, el legalismo, como que dejamos a Cristo de lado, o sea, dejamos a la Trinidad de lado con estos conceptos erróneos de la santificación. Es por eso nosotros queríamos hacer hincapié en estos dos puntos. Amén. Para que ustedes puedan tomar conciencia si es que están pasando por este proceso y sea a tiempo que ustedes puedan cambiar esa postura en su vida, en su corazón, y acercarse a nuestro Dios Trino de una forma arrepentida y simple, y pidiéndole perdón, y Él lo va a restituir. Amén. Hay muchos hermanos Malahuerte que son sinceros de corazón, aman a Dios, pero han quedado en la red del legalismo. Y creemos y estamos totalmente convencidos de que Dios está arrojando luz a esas personas, porque las ve que sinceramente lo aman a Él, igual que muchos católicos, y Dios los ha sacado del catolicismo a través del Evangelio, y muchos testigos de Jehová que estaban también presos en la religión y los ha sacado, aunque eso es más difícil porque es una doctrina errada muy fuerte, pero Dios los liberta. Ahora, hoy hemos querido dedicarnos a hermanos en la fe en Cristo que han caído en las garras tanto de la erradicación, donde ya no hay pecado. Ese es el problema, cuando dice que no hay pecado, por fin acaba en un libertinaje, o donde sin darme cuenta, vamos a llamarlo así, no vamos a jugar las intenciones literales de nadie, quiero por mí mismo alcanzar esa santidad. Bien, el tiempo nos ha alcanzado, así que hermano Huerte, se despide usted de la audiencia. Bueno, un gusto estar con ustedes, un agrado compartir la palabra del Señor, y nos vemos en otra oportunidad, en otro programa. Dios les bendiga a todos. Amén. Le queremos dar a los hermanos y amigos el número de WhatsApp por si quieren escribirnos o compartir. Es el 655-85-7327. Repito, el 655-85-7327. Y si nos quieres escribir, pues aquí estaremos, con gozo te contestaremos. Así que sin más, nos despedimos de una vez más de ustedes y los emplazamos para una próxima audiencia de este programa en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.